Regresamos a su espacio informativo donde la noticia se comenta, donde nuestros invitados tienen total y absoluta libertad para expresar temas que muchas veces son vetados en otros medios o se trata de llevarlos a determinado punto. No, aquí no, porque todos ellos gozan de calidad moral, de calidad académica, de calidad profesional. Vámonos con el agradecimiento a nuestros patrocinadores que amén cuando estamos en el corte comercial, ahí se les anuncia. Holiday Inn Finza, muchas gracias, acaba de estar su director, se acaba de ir, don Alfonso Gómez Quintanar. Hacienda San José Actipan, con don Jorge Espina, que ayer nos dio una amplia y larga entrevista con revelaciones más que déjeme ser redundante, reveladoras. Publicity, incluso vamos a hacer varias columnas de eso porque vale la pena los temas que puso en la mesa. El Pollo Feliz, Maco, Mangueras y Conexiones, Bimatec y Plaza Dorada. Mil gracias, porque a usted, junto con nuestra audiencia y nuestros invitados, nos debemos. Y vámonos con el licenciado Roberto Quintana Roo Prieto, hombre que pues yo creo que desde chavo le gustó el derecho, le gustó la barandilla, le llamó la atención los tribunales y pues ha ocupado diversos cargos en el gobierno estatal, en el gobierno federal, sobre todo en la Procuración de Justicia, tanto en la PGR, extinta PGR, hoy Fiscalía General de la República, y en los gobiernos estatales. Hoy es doctorante en Derecho. Bienvenido, don Roberto. Gracias, Gerardo. Un saludo, como siempre, muy afectuoso, muy fraternal a todos los radioescuchas y en lo particular a nuestro amigo Leo, que tuvo miedo, ¿o qué pasó? Ya no lo nombre usted, porque si así es una soberbia que difícilmente, con esto es peor. No, está terminando de reponerse. Bendito sea Dios. Está terminando su retiro espiritual. Como decíamos, es un hombre sano. Claro, ¿no? Claro, viejito pero sano. Bueno, pero no se le ve la edad y además, ¿cómo no? Además es muy jovial y eso sí, usa colores muy juveniles. Que ya no van con él, pero quiere sentirse chavo. Sí, además se mantiene delgado. Siempre, ¿no? Yo creo que siempre, eso ha sido su hijo también. Sí. Es como que la envidia de algunos de nosotros. Roberto Quintana Roo Prieto, está el tema en la anterior entrevista que llevamos a la par en el estudio que tenemos ahí acá pegado en el jardín, tocó el tema, Leobardo, de que usted imparte o da clases en el Cerezo, en San Miguel. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, escuché bien, ¿verdad? Sí. De ahí que usted, por ende, amén de los cargos que ha ocupado, tanto en la extinta Procuraduría de Justicia como en la PGR, ¿conoce usted algo, un poco o un mucho de ese mundo, ese submundo, llamémoslo así, de lo que es un reclusorio, lo que es un penal? ¿Qué llevó a que se cayera en ese libertinaje, en esa prostitución, en esos actos criminales, en concreto al penal de San Miguel? Y usted, que es un conocedor, ¿qué hay del niño Tadeo? Mito, historia, realidad. Lo usaron para meter droga, lo utilizaron para un rito satánico, porque no encontramos otra explicación. El silencio del gobierno nos ha llevado a caer o a entrar a mucha especulación, porque si no hubiera sido por el Grupo Imagen con Ciro Gómez Leiva, esa nota no hubiera llegado a Puebla, lo hubieran tapado. No hubiera trascendido, claro. Y ya lo cerraron. Ya detuvieron a 19, 21 funcionarios del penal, ya unos están saliendo libres, que acaban de detener a 2 mujeres, la que llevó al niño, la que lo introdujo, y ya con eso mataron el tema, o creen que lo mataron. Pero no se está llegando al fondo de los hechos, porque, insisto, desde mi modesta percepción, visión de reportero, es o lo utilizaron para introducir droga o para un rito narcosatánico. No hay más. No hay otra versión. Pero usted, que está
que tiene ese contacto y que sabe cómo se mueven los hilos ahí. La directora que nombró el Ejecutivo del Estado, mejor dijo, tienen tele, ahí se ven, ya se llevaron a 20 y tantos a otros penales de internos, pero esa no es la solución. ¿Qué está pasando? ¿Y usted qué sabe? ¿Y cuál es su punto de vista del niño Tadeo? Bueno, en efecto, tengo 35 años de ejercicio profesional y tuve la fortuna de que, gracias al apoyo de mis señores padres, pues muy jovencito me titulé muy bien, porque no tenía yo otra obligación más que estudiar. Y en mi época, pues generacionalmente éramos normalmente obedientes. Y éramos normales, vaya. Normalmente obedientes, porque si no nos iba como en feria. Y tuve la fortuna de hacer un muy buen examen profesional, que en esa época era difícil que uno buscara obtener una mención honorífica porque parecía soberbio, etc. ¿Dónde estudió usted? Yo estudié la mitad en la UPAEP y la otra mitad en la UAP, porque me tocó una época del resquebrajamiento de la UPAEP en Derecho, que vino con un acuerdo de la Judicatura Federal en donde prohibieron que los funcionarios de la Federación impartieran clases porque decían que generaban vínculos con los alumnos y que después podían darse pues, algunos compromisos o conflictos de intereses. Y el 80% de los profesores de la UPAEP, que era una gran es una gran institución, indudablemente, no cobraban en esa época, estoy hablando de los 80s, del 82. Y que nació a raíz de un conflicto de la UAP, Caloros contra FUAS. Escindidos Así nació la UPAEP. Sí, por supuesto, se escindió parte de medicina, administración pública y arquitectura. Y los FUAS, el Frente Universitario Anticomunista, contra los comunistas, los socialistas, etcétera. A mí no me tocó la época de los plomazos del Carolino, porque eso fue como 6, 7 años antes. Los 70s. Pero me tocó la incipiencia, ¿no? Comenzando los 80s. Y bueno, pues se fueron los profesores buenos. La UPAEP era cara, no había dónde estudiar Derecho Sigue siendo muy cara, pero en esa época era muy cara, más cara para lo que ofrecían, porque no tenían instalaciones. Tomábamos clase en lo que había sido el Instituto Oriente de la 21 Sur y la 9, que antes de que hicieran sus edificios, porque ahora ya ahora se quedaron hasta con el Alfa 1, ¿no? Hasta con las porque yo iba al Alfa 1 y bueno, ahora son sus instalaciones. Crecieron enormemente. Y me cambié a la UAP y me tocó una época muy difícil. La UAP venía de un conflicto severo. No, terrible, y además pues no había clases, permanentemente había paros, huelgas. Y llegar a querer revalidar de la UPAEP como FUA a la UAP, pues fue Llegó usted con el dedo, el beso del diablo. Me forjó, ¿no? Venía yo del tomismo, o sea, yo venía hablando de San Agustín, y cuando llegas a fuerza tenías que hacer el examen en Carlos Marx, por ejemplo, ¿no? O del infierno. Pero me equilibró, y al final muy contento porque yo amo profundamente a nuestra universidad, soy hijo de ella, indudablemente, he sido profesor de ella durante muchos años. En este momento no, estoy en un sabático porque como lo anunciaste soy doctorante, pero me ha detenido la presentación de mi examen porque tengo listo todo, el tema de la pandemia. Sí, vino a truncar. Que mi asesora, una doctora muy talentosa, pues está en la Ciudad de México, doña Victoria Dato Ibarra, y bueno, pues a todos nos ha detenido de una u otra manera. Tuve la oportunidad entonces de titularme con mención honorífica y tuve la fortuna de que uno de mis sinodales fue, en paz descanse, el maestro Alejandro Antonio Carcaño, doctor, porque terminó su doctorado, que era el síndico municipal del maestro Pacheco Pulido en esa época. Y que terminó 1986-87. Bueno, él se fue y luego llegó su suplente, y el suplente se suicidó, y luego estuvo nuestro amigo en común, encargado de despacho, Carlos Mesa. Carlos Mesa. Un saludo. Y por cierto, pues la secretaria particular, Hildita Torres, ¿no? Notaria, que es 52 me parece. Bueno, ya es historia, pero el maestro Carcaño me hizo favor, a los 8 días de haber hecho el examen profesional, de tener mi primer turno como juez calificador. O sea, ya empezó usted. A los 8 días tenía yo 20, acababa yo de cumplir 21, y estaba yo por cumplir 21 años. Entonces fue muy chistoso porque yo no me pretendía dedicar al derecho penal, sino a mí me gustaba el derecho familiar. Yo buscaba ser secretario de un juzgado, ser juez, ¿por qué no magistrado, etcétera? ¿No? Me gustaba el derecho civil. No el penal. No, el penal no. Pero mi tesis fue sobre mujer delincuente, por circunstancias de la vida también. Entonces diría mi abuela, como Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, pues me agarré de ese tubo y Diosito me ha llevado por donde ha querido.
Al año, Le abrió una ventanilla que usted no tenía. No, pero tenía yo la vocación. Le gustó, claro. Empecé a dar clase en el 89, por ejemplo, en la Libre de Derecho, que costaba entrar a la Libre de Derecho y más como joven. Entonces mis primeros alumnos eran mis amigos en la semana, en los fines de semana, de ir a bailar o a tomarse una copa al antro. Y entre semana eran mis alumnos, a la disco, no habían antros. No eran nombres. Ni nos daban permiso, ni podía uno llegar más mucho tarde a la menos Seymour, ya. No, ni pensaba uno en esas cosas, ¿no? A lo más que te acercabas era ver una revista, a lo mejor una peluquería de las del centro, porque de ahí en fuera. La de caballeros. No, sí, nada más. Sí. Bueno, el camino se me fue abriendo en ese sentido. Y sí, en efecto, ayer que celebramos el Día Internacional del Abogado, sí, pues son 35 años de ejercicio profesional y bueno, pues 23, 24 de docencia, que me enorgullecen porque tengo, creo, las dos actividades más nobles, fuera de la medicina, ¿no?, que me parece la más noble, pero yo tengo las dos que siguen, que son las más nobles. Una es pedir por los que menos tienen, abogar por alguien, y la segunda es enseñar lo poco que conoces. Entonces yo estoy muy agradecido con la vida. Derivado de esta expertise que vas generando con los años, en efecto, he estado en 5 procuradurías de este país. Y bueno, ya sabes que a los poblanos nos va bien en todas partes menos en Puebla, claro, ¿no? Claro. Y no me quejo, porque en Puebla también he tenido la oportunidad en diversas áreas, que en las cuales hasta en alguna época fuimos compañeros en el servicio público. Así es. Pero ahora estamos inmersos en una vorágine de violencia, en donde las instituciones parece que no les importan las cuestiones que acontecen. Y esto va generando que la norma, la ley, como una forma de regulación de la conducta, que ahí están, que son casi perfectas, que hemos trabajado mucho sobre ellas, porque probablemente el único entregable que tienen los mendigos gobiernos últimamente nomás es llenarnos de leyes. Y por cada ley penal que nace... Leyes y decretos. Sí, por cada ley penal que nace, se limita un derecho humano. Vaya paradoja. Porque cuando es derecho civil es regular la relación entre dos particulares. Claro. Pero cuando es derecho penal la relación es de suprasubordinación, es prohibirte. Y la aplicación de la norma penal, la persona tiene que entrar al ámbito de aplicación de la ley para acceder. Entonces hemos llenado, ¿no?, de todo lo penalizamos. Porque es lo único que te venden los diputados. Voy a pedir 500 años, por eso, a menos que vayas a detener a Chabelo, ¿no? Porque de ahí en fuera yo no veo quién vaya a aguantar 500 años adentro. O Veracruz con su ley del gobernador de... Absurdo, ¿no? Absurdo. O regresar a la ley del talión, como pretendía el exgobernador de Nuevo León, de cortarles o de mocharles, como decía las manos, ¿no? Ya van por él, por cierto. Bueno, ya sabes que los carniceros de hoy son las reses de mañana. Totalmente. Y a estos les va a pasar lo mismo, ¿eh? Para allá van, porque además... ya no tienen temor a nada, no les atemoriza lo que digan de ellos, etcétera. Todo mundo lo que quiere es llenarse las alforjas y largarse. Y cuando llegan, en lugar de ponerse a gobernar, siguen haciendo campañas, todos, el de la Federación, estados y municipios. Claro, claro. El 18 de junio del 2008, don Gerardo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma integral penal, que seguimos llamando nuevo procedimiento, pero tiene 14 años, vamos para 15 años. Entonces ya no es nueva, ¿no? Como tampoco es centro de readaptación social. No, ahora es reinserción. Ahora, o reinserción, vaya, viene siendo lo mismo, pero ¿cuál reinserción? Ese es el tema. Entre los artículos que se reformaron, se reforma el artículo 18. El artículo 18 modifica el sistema penitenciario. El párrafo tercero del 21 constitucional, no es por ser técnico, pero establecía antes que una vez que había pues una investigación de un delito, la persecución del delito, una sentencia, el poder, cumpliendo una legislación, que ahí te viene el equilibrio de los 3 poderes, ¿no? El poder legislativo crea las leyes que prohíben la conducta. El ciudadano comete la conducta, la autoridad administrativa, el Ministerio Público investiga la conducta, la persigue frente a un juez, el juez impone una sanción y se la entrega al Ejecutivo, ¿no?, del Poder Judicial, al Ejecutivo para que la cumplan, para que la ejecute. Así es. Pero, por la reforma del 18 de junio, el párrafo tercero dice que compete a la autoridad judicial no solo imponer la pena, sino velar por su concreción y por su modificación. Entonces se crean jueces que se llaman de vigilancia penitenciaria, que se llaman jueces de ejecución.
Ahora tenemos jueces de ejecución penal. Pues parece como si no existieran. Lamento comentarlo porque además las y los jueces que han estado ahí, además de ser mis amigos, creo que han intentado. Pero lamentablemente seguimos viviendo un imperio de los ejecutivos de los estados. El ejecutivo del estado, con toda claridad, el poder, maneja, manipula tanto las audiencias iniciales para tener gente detenida, etcétera. Sí, él manda sobre los otros dos órganos autónomos, o dos entes autónomos. Son poderes y judicial. Claro. Bueno, y la propia Procuraduría, que el discurso de convertirlas en fiscalías fue justamente sacarlas del gobierno centralizado y convertirlas. Tu autonomía, por favor. Siempre lo he dicho y lo digo con mucho respeto al talento, al currículum del señor Gilberto Higuera, sinaloense. Claro. Que eso está muy bien, todos tenemos derecho a trabajar en todas partes, pero que no le tienen cariño ni conocen. Y nos han llenado ahora de servidores públicos igual que él, claro, totalmente ajenos. Lo que pasó con Raciel López, que bueno, peor, ¿no? Pública, por favor. Peor, aunque fíjate que Raciel ya había estado aquí en Puebla, fue subdelegado de la PGR. De la PGR, sí. Cuando yo era subdelegado en Nayarit, él estaba aquí, por ejemplo, Ricardo García Prieto, en paz descanse. Estaba en Coahuila, habíamos varios poblanos, en Querétaro, Alejandro Cruz Jiménez en Michoacán, éramos varios poblanos. Y de alguna manera cuando nos reuníamos los subdelegados, lo jalábamos pues por el hecho de que estaba en Puebla, aunque él es de origen chapaneco. Y estaba de delegado de la PGR en el Estado de México, y su subdelegado, que es el que está encargado, el León Aragón, ya te imaginarás, ¿no? El hermano titular de la Judicial Federal y también con vínculos terribles, ¿no? Bueno. Y su otro hermano No puedo decir más porque sería yo injusto y además cometería yo una irregularidad de acusarlos de algo porque a mí ni me consta. Pero en los 2 años y medio, porque ya lleva casi como 3 y medio enquistado el señor aquí, que llegó a suplir. Llegó a apoyar primero a Carrancá. A Víctor Carrancá. No, para irlo desplazando. Le abrieron un hueco, sí, para que ya tenían previsto que se iba el Víctor Carrancá. Moreno Valle lo trae, el grupo de ellos lo ponen, no recuerdo qué cargo le dan, para que cuando va el fiscal metropolitano, exacto, se va de permiso, pide solicitud de se enfermó. Víctor Carrancá, se enfermó muy grave, allá en Miami se fue, sí, y quedó de encargado Víctor Carrancá, Gilberto Higuera, y llega, está en el tránsito de José Antonio Galifayat, llega Luis Miguel Barbosa. Y un pajarito y dijo al Congreso, este es el bueno, pues lo nombran como yo quise participar, no en lo personal, pero apoyando a un poblano, serrano, a Guadalupe. Sí, de la Sierra Norte, por cierto. Sí, de la Sierra Norte, Vargas González, conocido como Lupillo, que es funcionario federal, es abogado de toda la vida. Pero buscaron por todos los mecanismos, el señor Biestro y todas las cochinadas que saben hacer para dejar fuera tanto a Marisela Pichón, que también es una abogada poblana, que únicamente la recibieron pues como por equidad de género, ¿no? Porque ya sabes que todo que se parezca, que hacemos las cosas, exacto, ¿no? Y al final pues yo estuve peleando con varios compañeros de las inexistentes colegios de abogados, porque nadie opina nada, todos nos quejamos, pero cuando se deben hacer las cosas nadie participa. El caso es que dejaron a este señor, y yo en los 2 años que ya lleva funcionando, que se cumplen en estos días, porque fue más o menos la época, pues lo único que vi con relación al asunto que comentas de este joven Tadeo, del pequeñito Tadeo, paz descanse, pues fue que ya lo enseñaron a leer un teleprompter. Porque lo pusieron en una sala como esta, como la que estamos, y gente tan profesional como los compañeros de producción, lo pusieron y al señor lo veías mover sus ojitos de derecha a izquierda. Ya está listo para dar clases en línea, ¿no? Y leer a través de... que lleva años y años en lleva el servicio muchos público. Años. Él y su hermano. El hermano, ahí viene la palanca. Funcionario federal el hermano es el segundo de Gertz Manero. Claro, por favor. Y ambos procuradores de justicia de Sinaloa, ligados al Chapo Guzmán, presuntamente. Y bueno, esto es una especulación totalmente, pero casualmente fue el fiscal que vio, me comentaron por ahí el asunto de la investigación al papá de Rafael Moreno Valle con lo del Canal 40 y el fraude, que lo ayudaron y salió ileso el señor, que también creo que acaba de fallecer. Sí, y de ahí viene el premio. Así es. De ahí viene el premio. Pero así es. No estamos aquí finalmente para desestimar, yo creo que la calificación la hacemos todos los poblanos y todos los que tenemos la necesidad
de hacer los trámites para los gobernables en las diferentes oficinas de la Procuraduría, de la Fiscalía, que es terrible lo que pasa, verdaderamente terrible. Y conste que usted sabe de eso, ¿eh? Pues todos los días estamos trabajando en pero eso. además ha estado adentro. No, por supuesto, de adentro, de afuera, por favor. Por adentro te refieres en la administración, ¿verdad? No, ahí sí no. El Cerezo lo conozco, pero nunca como interno. Vaya, sí. Y yo soy profesor entonces en licenciatura e imparto los sábados maestrías en diferentes universidades. Entre ellas está Universidad Tec de Oriente, que ellos tienen un programa muy bonito en donde han hecho convenios de colaboración con diferentes instituciones para acercarles el estudio en el posgrado. Que esto ha sido una labor actualmente una abogada muy destacada, doctora en Derecho, muy jovencita, hija de un amigo, don Octaviano Escandón, y la abogada Escandón actualmente, pues sabemos que es la Contralora Municipal, Alejandra Escandón. Y ella ha sido la decana de Tec de Oriente, y entonces hicieron convenios y me dijeron, maestro, lo están pidiendo usted para que sea parte del claustro de profesores. Le dije, ¿cómo? Sí, vamos a impartir maestrías en el Cerezo. La mayoría de los alumnos son licenciados que vienen. Le dije, bueno, será el jurídico y personal de custodia. No es capacitación. Se trata de la licenciatura a internos. Y me pareció que una bendición para mí, porque pues podía yo conjugar las dos cosas que te he dicho, ¿no? Estar cerca de los más débiles, de los más castigados. Finalmente... El que nadie ve. Que nadie escucha. Oye, los que creemos en Dios o en Jesucristo, pues sabemos, ¿no? Lo que pasó. Claro. Y un momento importante que, pues después de que regresemos, si quieres del corte, te puedo explicar cómo se ha dado y cuál fue mi experiencia en el interior. Tenemos todavía un poco de tiempo. 2 minutitos. Bueno, aquí la introducción, este es sencillo. Yo acabo de terminar exactamente la semana pasada el módulo. Un módulo en maestría dura 4 fines de semana. Sí. De las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Di la mitad presencial y derivado de los hechos que vamos a platicar ya ahorita para entrar en esa materia, pues tuvimos que hacerlo a distancia. Uno, porque se enfermó uno de los alumnos de COVID. Y pensé que no era seguro. Yo actualmente cuido a mi señora madre, entonces no me voy a arriesgar tampoco, claro, ¿no? Por más vocación que tenga uno. Y segundo, porque se dio exactamente a la mitad de este cisma que generó, pues esto que tú identificas muy bien. Para investigar un delito se necesita sentido común, ¿no? Por favor. Y tú hablaste de 2 líneas de investigación, aunque hay una tercera que es la oficial, que es un proceso de desestabilización de los chiapanecos, ¿no? Que corrió. Que ya, por favor. Bueno, yo no lo digo, es lo que se dice en las mañanas, ¿verdad? Tuve un debate con Vicky Fuentes en el programa de Los Criticones que el miércoles se transmite por televisión. Arturo Alfaro, Vicky Fuentes y un servidor, llevamos en triunvirato el programa, y ella al aire nos dijo, bueno, fuera de cámaras, y al aire yo se lo saqué, le dije, por favor, Vicky, quien diga que esto es una venganza del grupo chapaneco, tienen 10 meses que se fueron, por favor. Sí, aunque siguen enquistadas muchas de las personas. Algunos, ¿no? Porque hubo limpia, pero la pregunta fue, ¿por qué el gobernador al corte de hoy o la fiscalía no han actuado en contra de ellos? Porque no han podido, claro, o no han querido, o hay 5 motivos. Pero pues en fin, déjame, hay mensajes rapidísimo antes de irnos a corte. Maribel Jiménez, saludos a ambos, excelente conversación. Felicidades, maestro Leobardo Espinosa Rodríguez, por este nuevo proyecto. Igual, si conociéramos más sobre el tema, impulsaríamos como ciudadanos común los servicios del sector turismo, se refieren a Alfonso Gómez Quintanar. Y muchas felicidades. Esos son los mensajes. Déjeme la corte. Sí tenemos nuestro siguiente invitado, son 11:30, ¿verdad? El niño de oro del cine. Y la televisión, la radio, la poesía, etcétera, etcétera. Para seguir, maestro, ¿nos permite, claro, don Roberto, quedarse para entrar de lleno el tema? Porque ahora sí ya no lo voy a dejar que se vaya vivo, porque me dora la píldora y me saca un tema y otro, y no entramos al quid. Pero ahora sí ya queda acorralado. Regresamos con Roberto Quintana Roo Prieto. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet
Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos Regresamos a esta su segunda hora de este su programa. Déjeme ponerme el micrófono porque para variar, hoy no está don Pedro. Por cierto, ¿cómo sigue don Pedrito? Bien, qué bueno. Regresamos a esta su segunda hora. Está con nosotros el doctorante Roberto Quintana Roo Prieto, que da gusto hablar con él porque no le rehuye. Nos da la vuelta y la vuelta para marearnos y que se nos vaya el tema, pero no, ya lo tenemos acorraladito. Déjeme darle agradecimiento a nuestros patrocinadores: Holiday Inn Finza, Hacienda San José Actipan, Publixi, El Pollo Feliz, Mangueras y Conexiones, Maco, Vimatec y Plaza Dorada. Mil gracias a ustedes por creer en este proyecto periodístico, por darnos su confianza. Y saben que es un orgullo para nosotros, y se lo digo acá que nos acompaña don Roberto Quintana Roo, que hemos recibido datos duros, que somos de los contados medios que tenemos un noticiero o un programa por internet, sobran dedos de la mano, que a su arranque tengamos 7 patrocinios de la iniciativa privada, claro, no gubernamental. Claro. Porque cuando el gobierno, usted todo sabe, mundo, quienes hemos estado en la esfera gubernamental, pues a toda máquina,
nada. Sí, pues se produce solo el programa de entrada. Claro. Y acá estos empresarios, estos hombres del sector comercio han confiado, y obviamente hay que darle crédito a Leobardo Espinosa. Ambos, ¿no? Ambos. Exacto, entonces ahí estamos y gracias a ellos. Roberto Quintana Roo, está en el tintero, en la mesa, el tema de San Miguel, un reclusorio que nació, me tocó el cierre de la penitenciaría, de la extinta penitenciaría, sí. Y esa era la penitenciaría porque Enrique se causó. Ruiz Delgadillo era el funcionario que tenía que ver con los reclusorios y me llevó, estaba yo en el Sol de Puebla, hice un reportaje exclusivo. El doctor Toski, yo creo que era el gobernador en esa época. No. Ya era Jiménez Morales. Era Guillermo Jiménez Empezando, Morales. Exacto. Y conocí al mes que fue el traslado de San Juan de Dios y de la penitenciaría. Sí, San Juan de Dios era la preventiva. Ahí estaban los que no tenían sentencia. Así es. Y ahí estaba incluso la Procuraduría con el doctor Toski. Con el doctor. Ahí estaba la judicial y la Procuraduría. En ese cuarto de manzana. Sí, él era un procurador y 3 agentes de MP de turno. Así es. Entonces conocimos esas celdas, esas zonas de castigo. Vaya, fue una experiencia para mí periodística sensacional. Metro a metro recorrer la penitenciaría. Incluso me habló mucho de ella don Sergio Reguero Placeres, le mando un abrazo fraterno, fue mi jefe y amigo, fuimos socios en el periódico Pobres Sin Fronteras y él me contó, él fue director de la penitenciaría, muchas historias que ahí conjugamos en este reportaje. Bueno, a lo que voy es, nace San Miguel, se construye San Miguel, se edifica San Miguel, se termina San Miguel, pero no sé qué karma tengan que el reclusorio de San Miguel no deja de tener en determinados tiempos, momentos, asiagos, claro, sí, más motines. Que asiagos, motines, muertes muy virulentas, muy salvajes. Recuerdo la de Jorge Pellegrini Poncel, que tengo esa historia igual, la escribí, que fue este agente de la Federal de Caminos que desaparecieron, de la manera en que asesinaron a 3 militares egresados del heroico colegio militar, pero es otra historia, para no confundirnos. Cómo lo destazaron y la cabeza nunca apareció y solamente encontraron algunos cuerpos en las atarjeas. Aunque este que comentas era uno de los pitufos. Sí, al que mataron. Mataron. Que era rival. Porque fue a hacer el control. Ya estaba yo en la Procuraduría, pero yo estaba en Teciutlán. El que hizo el levantamiento fue Alejandro Cruz Jiménez, que era el director de averiguaciones previas, y de eso derivó posteriormente un motín donde estaba Roberto Castellanos, que era un psicólogo de titular, que le balacearon la mano ahí en la rampa. Además, bueno, pues... ¿Qué hay? ¿Usted que conoce? Tú identificas muy bien, don Gerardo, porque el tema desde un principio fue que el Cerezo nació ya con una sobrepoblación. Cuando lo trasladaron era para 800 personas e ingresaron 1,500 personas. De entrada. Estamos hablando de 1979, 80, por ahí yo creo que habrá sido. 80, sí. Finalmente, en este momento hay 4,800 internos aproximadamente, más o menos. De estas 4,800 seres humanos que están ahí hacinados, en un lugar que era para 1,000, aunque han crecido, hay otros dormitorios, etcétera, pero no ha crecido el penal. Claro, o sea, únicamente lo han segundos y terceros pisos, por llamarlo así. Es nada más. Pero, lamentablemente, de estos 4,800, 2,500, solo 2,500 tienen sentencias condenatorias. 50%. Esto significa que 2,300 son inocentes que están en la cárcel, indebidamente, porque la modificación procesal y constitucional tuvo como idea que la gente no se defendiera desde el interior de una cárcel, porque la idea de la prisión preventiva es terrible, porque mata el principio de presunción de inocencia. Y la llegada, por ejemplo, de estos seres, de estos personajes como los chapanecos y toda la gente que trajo, porque el secretario... Una banda de ampones, por favor. Así acostumbran en la PGR van y llevan sus trailers hasta con su personal, secretarias y todo. Por lo mismo. Como indocumentados. Porque quieren cómplices, no testigos. Claro. Y aquí rompía todo el principio del servicio civil de carrera, los policías que vienen trabajando, que tienes que ir ponderando, que les vas controlando la confianza, etcétera. Y entre ellos, una forma de policías de personas encargadas de hacer cumplir la ley son los custodios,
que tienen una preparación muy distinta a la de los policías. Por favor, ¿no? claro. Como los bomberos. Claro, a todos claro. los sumaron, porque cuando se dio la creación de la ley de seguridad pública que no existía, les daban una especie de compensación que no era regularizable. Entonces todos querían esos 1,500 pesos y a todos se hicieron policías. Lo viví porque era yo el director jurídico del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado, de la Federación para acá, y me tocó hacer el diseño de la Además, ley claro, federal, claro. porque no teníamos en Puebla ni ley. Bueno, aquí ¿qué pasó? Tú identificas, vamos a hablar de la oficial y de las otras 2 líneas de investigación. Son meras especulaciones las que hacemos, habida cuenta de que no conocemos ni la pieza procesal ni la investigación y que dependemos de la información que a cuentagotas se da. Yo cuento con alguna Cierto, información del cierto. interior del penal, Claro, porque tengo claro. clientes, Además, muchos clientes, y además porque tengo alumnos. Pero no me gusta comprometer a los alumnos ni a los empleados, claro. porque uno está aquí afuera. Y bueno, en ocasiones hasta el hecho de que te quieran cobrar por una visita como abogado, uno podría con 10 segundos de argumentos terminarlos y hacer que te permitan, pero cuando tú sales, pues tú no sabes qué le vaya a pasar al cliente, Claro. y lo que buscas es su protección, ¿no? Claro. Entonces, fuera de estas cuestiones que son muy especulativas, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé que el niño haya tenido una necropsia, porque el niño se supone, Tadeo tenía casi 4 meses de edad, 3 nació meses de 5 de nacimiento. octubre del año Así es, pasado, así es, nació, así es. ¿no? Y entonces Así estaba es. a punto de cumplir, digamos, o 6 estaba en meses curso. que lo habían enterrado, 3 meses de nacido y 6 días de haber sido enterrado. Entonces, así es. Entonces, bueno, pues un pequeñito que curiosamente, porque esta especulación tiene que ver con eso, te estoy comentando que los chapanecos tienen asentados sus reales en este momento en el Estado de México, que fue de donde en uno hicieron la exhumación clandestina. Claro, porque ¿Correcto? además no se nos olvide, pero qué bueno que lo dice, porque Raciel López era fiscal general del estado de Chiapas. Algo le vio a Alejandro Gers Manero, alguna complicidad habrá, supuestamente, porque le faltaban 2 años. Esa historia la escribí en Rumor Sin Fronteras. 2 años, todavía le quedaba un periodo de 2 años como fiscal, y lo nombran delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, el Estado de México. a Raciel López Salazar. Ahí está, 19, más o menos 1 año, y algo le vio Luis Miguel Barbosa, que dijo, tráigame ese chapaneco porque es muy chipocle. Pues lo recomendaron, ¿no? Todo es lo mismo. Pero por favor, pero en fin. Si tú tienes un gobernador que lo más cercano a estar trabajando para Puebla fue dejar de ser abogado en Tehuacán, litigante, y irse al PRD, y algún día pasar a comer chiles en nogada, pues no conoces Puebla, o sea, como nos ha pasado con los últimos gobernadores. Y luego encapsulados. Son totalmente ajenos. ¿Y ¿Cuáles qué eran fue? sus únicas relaciones? Pues la gente en el Senado que le dicen, mira, este es muy bueno porque estuvo en tal lugar, este es muy bueno. O sea, yo, con todo respeto, porque yo fui parte de la PGR, que se respeta mucho, pero yo confío más en los ministerios públicos de los estados, de los del Fuero Común, porque ellos saben trabajar campo. Y la mayoría de los ministerios públicos federales solo ejercen la atracción y llevan los asuntos Y vienen grandes. de otros estados, la mayoría. Pero este argumento que hago al ratito, yo mismo me lo voy a matar, porque tampoco estoy conforme que hayan convertido a ministerios públicos de homicidios en los nuevos titulares del área de reclusorios, porque no conocen del tema. Por favor. Y aunque yo respeto profundamente a Pérez Melchor y a Mendoza, que es la abogada, que renunció porque le fueron a balacear la casa, pero que no le aceptaron la renuncia. Entonces todavía estamos sub judice a saber qué decisión van a tomar. Por favor. Yo pienso que lo que pasó para el gobernador yo creo que de repente está tan solo, de que Está escucha tantas encapsulado. voces, lo tienen tan Encapsulado. rodeado, ¿no? Sí, tan sí. protegido en una Cápsula, sí, en una cápsula que que es Casaguayo. así es, que yo creo que pues no se percata de lo que pasa, ¿no? Claro. El señor que está actualmente de titular de la Secretaría de Seguridad Pública, yo no ojalá y me equivoque, pero no le auguro más que unos meses también, porque lo llegué a conocer cuando estuve en la Defensoría Pública como titular de Asuntos Penales de la Secretaría de Gobernación, recientemente en la época de Pacheco Pulido. Tuve contacto Él es con Puebla, él. ¿no? No. Es una persona Otro que fue trajo el almirante. ¿Te acuerdas que hubo un almirante aquí? El primer secretario de Seguridad Pública. Que duró 2 meses. Alfonso Almezaga. Bueno. A ver, decía Prieto, tenemos un gobierno que está caminando su 4º año de gestión.
o lleva 2 años Y- 2 años 6 meses como gobernador, porque el Sí, tercero que se fue para perdió emparejar el para interinato, la elección, y lleva 4 secretarios de Sí. seguridad pública, 8 meses promedio. En 2 años y medio, sí. Aunque el que duró fue el chapaneco, ¿no? Un año. Sí, que es el que más daño nos ha hecho porque fue el que se vicealmirante, enquistó. 6 meses, el que se acaba de ir 8 meses, y recién el chapaneco. Y que creo un que año. no se fue, ¿no? López Amaya creo que lo regresaron a donde estaba en el Consejo de Seguridad Claro, Pública. claro. O sea, Pero esa muestra, esto nos demuestra lo que usted bien dice, que tenemos a un titular de ejecutivo que ni ve ni oye. sí, no, sí. Y bueno, y los poblanos no existimos. Y no me estoy ni candidateando yo, pero hay mucha gente en Puebla que tiene el perfil, el estudio, etcétera. Porque cuando los poblanos gobernaban no habían estos problemas. Claro, pero a ver, déjeme regresar. ¿Qué pasó con el niño? Bueno, entonces aquí lo que nosotros estamos pensando es que las líneas de investigación, no había una necropsia, el niño había fallecido por problemas intestinales, Así al es, parecer, de un nacimiento. tratamiento, entonces hubo una acta de defunción firmada por los médicos tratantes. La persona fue exhumada, un cadáver que ya, hay fenómenos cadavéricos tempranos, medianos y tardíos, y él ya presentaba fenómenos cadavéricos tardíos, una rigidez, etcétera. Yo no creo que lo hayan pasado como un bebé que entra, porque está prohibida la No, entrada en a una bolsa. menores, sino En una pasó bolsa. como una cosa, con perdón de mi expresión. Y lo que ahora sabemos, según la tercera teoría, que es la de la conspiración, ¿no? Esta teoría de la conspiración implica que estas personas que además ya fueron investigadas, que están siendo enjuiciadas en este momento por estos delitos, que seguramente serán vinculadas a proceso, lo realizaron con la intención de desestabilizar el penal. Y tal, pero lo que a mí no me suena es que si tú tienes identificado que el tema era la desestabilización, ¿por qué lo desestabilizas cambiando al director? Entonces hubieras aguantado al director, porque una cosa es la irregularidad de cómo, al ser eso pasan tantas cosas. Pasa todo. Todo pasa. Y no pasa nada. Por favor. Entonces, yo no veo que les puede sorprender si pasan kilos de drogas, si pasan kilos de prostitución, si pasan kilos de trata de personas, si hay extorsión en el interior, si golpean y filman. Todos los internos tienen teléfonos celulares, nada más que tiene un costo. Los litigantes sabemos, no estoy diciendo mentiras, por poner un ejemplo, de los 4,800, vamos a cerrarlo en 5,000. 3 veces al día les pasan lista, en la mañana, al mediodía y en la noche. Para que te pasen lista o no te pasen lista, para que no tengas problema, cuesta 10 pesos. Para no molestarte. Son 30 pesos. Pues para que te pasen lista, sí, porque sí, no, sí. nadie se va de ahí. Sí. Son 150,000 pesos empezando el día que ya tienen. Nada más de No, pase no, de lista. el pase de lista es el paquetaxo de todo lo que va a ser la botana, es nada. Claro, es para el bolero. o Extorsión, para los prostitución y Las drogas, las adicciones. las drogas. Porque el que no es adicto lo vuelven adicto, lo envician. Y los que se encuentran en el interior, pues es que hay cadena alimentaria. ¿Quién encontró el cuerpo? Pues los últimos internos, los más pobres, los más desamparados, son los que se dedican a la pepena. O sea, dentro de la cárcel, imagínate, si ya de por sí es terrible ver a la Sí, gente muy pepenando, definido. Sí, aquí sí. al final lo hace la persona que además, hay personas que tienen un atraso social tan marcado, es terrible lo que digo, da mucha pena. Me ha tocado verlos en audiencias y me ha tocado defender personas pro bono, porque tú te percatas que padecen como de un retraso, parecería como si fuese mental, pero que es un retraso social. Personas que son incapaces de defenderse porque les puede estar diciendo algo y están así. Perdidos porque fueron mal alimentados, porque fueron abandonados, porque siempre han sido vilipendiados o sobajados, etcétera, y que además llegan ante una autoridad porque los detuvo la policía porque no les pudo robar nada, como les puede sacar a otros, y entonces es la persona que se enfrenta y donde ve una televisión y ve un juez que lo tienen arriba, porque parece que flotan los señores jueces, porque son divinos, ¿no? Idealmente divinos, y tienes ahí a un defensor público que no le interesa lo más mínimo tu asunto, porque además hueles mal y estás sucio, y además tienes un ministerio público que te ve con ganas de matarte. Esa es si bien les va, es una persona que va a terminar en el cerezo y ya nunca más va a querer salir.
Esa reforma constitucional decía, con respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación, Por favor. vamos a reinsertar, ya no readaptar. Quito el concepto de readaptar y ahora va la reinserción. O sea, yo tengo que entrar a la cárcel para que me respeten esos derechos humanos, porque el trabajo es un derecho humano consagrado Claro. por la Constitución, en la capacitación Por para favor. el mismo, el deporte, la salud. ¿Por qué no tenemos un cerezo donde en lugar de tener más y más crujías, se han sentado doña Olivia Salomón, de todos mis respetos, el señor gobernador, su señora esposa como cabeza del DIF, y han llamado a tantos empresarios buenos, que hay muchos en Puebla, originarios en Puebla, maquiladores, etcétera? ¿Por qué no hemos hecho un centro de producción en Cerezo? Porque sí, a todos nos reivindica Porque el Kamel trabajo. Nasib dejó su huella y no Pero quiere que haya otros Kamel. estuvo muy bien, pero Kamel Nasib y Juanito Es un Náquer y bien, La por Monja favor. era un bien, Claro. pero estaba focalizado, era un beneficio, también costaba dinero. Claro. Eran poquitos. Pero había un No, beneficio. yo te estoy hablando de que hagamos No, sí, un centro. sí, claro. O sea, ¿por qué en claro. lugar de crujías no tenemos unas naves de producción? Claro. Y que en lugar de que se levanten a las 4 de la mañana a ver a quién extorsionan, se levanten bañados a desayunar Y y a a las producir. 6 de la mañana a trabajar. A producir, claro. Y claro. tú su trabajo lo vas a... Tengo una tesis con una alumna también sobre esto que estamos trabajando. Y tú su lana, su salario se lo vas a dividir en 3. Un tercio para que tú aportes a tu reinserción, para que no le cuestes a la sociedad. Un tercio para que se le mande a tu familia y apoyes con el gasto familiar. Y otro tercio que va a ser un ahorro en fideicomiso para que cuando salgas tengas una lanita para comprar herramientas para el oficio. Yo lo ¿Por que qué estoy... el gobierno no ve eso? ¿Por Pues qué es no que lo hace? no somos ¿Por qué unos genios. ¿No lo escuchan? ¿No lo oyen a usted? Entonces, pues porque yo no soy foro, ¿no? O sea, el tema está en que lo haces a través de la academia. Es el espacio que tenemos. Ahora estos medios de comunicación, pues podemos decir las cosas. El tema del joven Tadeo, del pequeñito Tadeo, que en paz descanse, es terrible, pero es solo una página de miles y miles de tomos de desgracias, de historias obscuras, ocultas allá. que están ocultas. Claro. El convivir con los internos, que finalmente son internos donde la experiencia penitenciaria parecería como si los está tocando para bien, porque pues estudiar una licenciatura en el interior y además estudiar el posgrado, No. pues Palabras mayores. pues tienen todo el día, tienen todo el día para trabajar y para Sí, estudiar. pero está el que lo quiera hacer, que son los menos. Entonces yo creo que con una sola persona que sí pueda reinsertar Claro. en base a esto, Es quiere salvar decir una que... vida. Claro. Quiere decir que podemos con Pero a los ver, demás. Roberto Quintana, nos quedan 4 minutitos, doctorante en Derecho y conocedor de esta trama, de estos hechos. Mensajes, espéreme. Para usted, ¿qué hipótesis tiene usted del niño Tadeo? ¿Por qué fue ingresado? Pues De honestamente, acuerdo a su experiencia. yo pensaba en lo mismo que tú. O sea, ingresar droga, el cuerpo es muy pequeño para ingresar la droga que se requiere en el interior Pero la y es coca demasiado no. el riesgo. Pero la coca... Pero es demasiado el riesgo. Estoy de acuerdo. Varias de las personas que detuvieron, ¿sabes por qué fue? Porque no hacían las revisiones de manera adecuada. Tú conoces la aduana de ingresos, la conociste nueva. Por favor. Yo por cuando favor. entro como profesor, porque cuando entras como abogado entras un área muy Claro, distinta. locutorio. Aquí entré a las áreas administrativas porque además está en diagonal caminar hacia la parte de pedagogía, que es como si fuese una telesecundaria donde están los salones. Sí. Pero aquí entran y entran. Yo, por ejemplo, vi entrar una camioneta como de estas de estaquitas de la Nissan, que tenía dentro como 400 paquetes y no los revisan. Cuando yo estaba en la PGR y hacíamos revisiones en carretera, había veces que con un solo tráiler me pasaba yo toda la noche. Fácil. Y eso que llevabas claveros y eso. ¿Qué traes? Un camión de mango. Ya valió. ¿Por qué? Porque los que íbamos a revisar nos iban a matar los moscos o los chaquistes. Sí, o sea, porque sí, se te meten al sí, oído y te desoban ahí, te Sí, puedes sí, quedar sí, sordo. sí. Entonces, con el calor de Sinaloa, de Nayarit, etcétera, trabajar toda la noche buscando que en un contenedor hasta abajo puedas tener lo que tú dices, un paquetito. Pues un ladrillo. Que son kilos y kilos de coca. Porque además Viene está comprimida. achicalado, Claro, le dicen ellos. Achicalado, exacto. Entonces, yo llegué a detener 14 toneladas de marihuana en un camión. 14. En buques, metanfetamina en los ductos. Es decir, no Toda tienen minería. llenadera, porque además Claro, las claro. latas,
aunque las cosas estén al vacío, las pueden, bueno, actualmente la droga la puedes también meter líquida y después secan ese material y de ahí raspan y sacan. Entonces, porque ese es un negocio. Yo, en lo particular, creo que hay un poco de las tres cuestiones. No fue un pacto, una cuestión satánica, porque entonces hubiera tenido otro destino. Me parece que no hubiese sido suficiente para la cuestión del trasiego de la droga, porque además hubiera sido una muy buena conclusión, ¿no? A mí lo que me preocupa más, porque yo creo que la conclusión, más de lo que pasó, que sí tenemos derecho los ciudadanos de saber, lo que sigue pasando, porque una muy mala medida que me pareció fue sustituir estas 21 personas que detuvieron inclusive al propio director y que siguen, con excepción de 3 mujeres que sí se les decretó también un auto de vinculación a proceso, pero por un delito distinto. Y salieron ya. Y salen, pero están procesadas, claro, pero tienen libertad. Salieron bajo fianza. Una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Hubo, sustituyeron engañando a los elementos de la policía estatal y metieron aproximadamente 100 elementos de la policía estatal, los pusieron a hacer funciones de custodios. Uno, no están capacitados para ellos, y dos, ¿tú qué crees que le pasa a la población cuando ve al comandante que me detuvo, que fue el que me hizo el chaleco y me metió? Te llamabas. Bueno, generó un ambiente que no es adecuado. Dios guarde la hora. ¿Cuál fue la decisión que tomaron los MPs ahora inventados de secretarios de Seguridad Pública y subsecretarios? Pues sacar a 5 personas y por ahí a tu amigo Don Euquid y mandarlos a Durango, a Oaxaca. Esa es otra historia. Pues son historias parecidas, son personas que estorban y entonces ya no hay Islas Marías, entonces ahora hay que mandarlos a cuerdas distintas. A lugares de máxima seguridad. Para que tú entres a un lugar de máxima seguridad, para que tú entres a un penal de máxima seguridad, te piden más requisitos, mano, que si te fueras a casa. Por Dios bendito. Sí. Inclusive hasta los certificados de vacunación y todo, porque son personas con las que no tienes contactos, digamos, de manera fácil. Son personas que se la pasan en la celda todo el día, los de máxima seguridad, como mandaron, por ejemplo, a UKID. Y de los otros sujetos lo mismo, a Oaxaca, etcétera. ¿Qué hacen? Si hoy quitas una cabeza de la cucaracha, mañana te aparece otra. Por favor. Hay que trabajar de adentro. Él tiene su propia historia, y conste que yo escribí mucho sobre él en su era de dorada con Moreno Valle. Se me hace algo total y absolutamente injusto, pero en fin. Mi conclusión es que necesitan trabajar en hacer modificaciones estructurales. De fondo. Sí, porque lo que están haciendo, lo único que va a hacer es que lo que no estalló hoy va a estallar pasado mañana. Claro. Déjeme, paremos al corte porque ya está acá el niño de oro del cine, la radio y la televisión. Los mensajes, César Ángel, buenos días a todo el equipazo de Realidades y Opiniones. Un abrazo al licenciado Roberto Quintana Roo. Alfredo Contreras Ávila, muchas felicidades por tan importante tema. Saludos a don Roberto Quintana Roo. Paquita Ramírez, buen día, gran invitado, doctor Roberto Quintana Roo, felicidades. Rocío Hernández, felicidades al programa, excelente invitado. Roberto Quintana Roo dio tarjetas bienestar. Maribel Jiménez, una de las mejores reflexiones y comentarios sobre el lamentable hecho del pequeño Tadeo. ¿Qué no ha de ser la primera vez? Hay reportajes de cómo irrumpen en las tumbas. Mis respetos a Roberto Quintana Roo. Se gastó usted una lanita, ¿verdad? En sus tarjetas bienestar. ¡Qué bueno! Vine a subir el rating, ¿ya ves? Claro, vine a subir. En verdad, esto es lo que a nosotros nos hace fuertes, que usted nos permita, que nos abra esas puertas. Y saludarlos. Vernos y obviamente saludarnos. Vámonos al corte porque regresamos con ya saben quién del cine. En verdad que me tiene fascinado, y lo digo virilmente, esa memoria privilegiada que tiene este joven del cine, de su historia, su ayer, su hoy. No nos pedimos, regresamos. El Hotel Holiday Inn Puebla Finza los invita a conocer su buffet.
Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.